Abra conmigo su Biblia, hermanos. Inmediatamente lo haremos en Efesios, capítulo número 6. En la carta a los Efesios, en el capítulo número 6. Y lo haremos desde el versículo 1 hasta el versículo 3. El rol de los hijos. El rol de los hijos. Este sermón no es solamente para los jóvenes, sino que también es para aquellos hermanos que todavía tienen a sus padres con vida. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. La palabra de Dios dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de poder abrir tu palabra juntamente con mis hermanos. Te pido, Señor, que esta palabra sea como una semilla que es sembrada y que a su tiempo germina, se fortalece y da fruto. Asimismo, que sea esta palabra en cada corazón de mis hermanos y de los jóvenes. Gracias, Señor, por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. El rol de los hijos. Como repito, este mensaje no solamente es para los jóvenes, sino que también es para aquellos hermanos que aún todavía tienen a sus padres vivos. El pasaje que hemos leído nos ubica el momento que Pablo manda una carta a la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso es, llamémosla así, similar a como está en nuestra actualidad. Es decir, que Éfeso era una ciudad de gentiles. Específicamente, la ciudad de Éfeso fue una ciudad que fue fundada en el imperio griego, pero a través de la conquista romana pasó esta ciudad a ser dominada por el imperio romano. Pero había una comunidad judía. A esa comunidad judía fue donde Pablo se dirigió para llevar el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del evangelio de Jesucristo. Y por esa razón se funda esta iglesia de Éfeso. Entonces, como habían griegos, es decir, gentiles y también judíos, los gentiles no conocían la ley. Y por esa razón, usted ve el segundo versículo que hemos leído, es una copia de lo que fue dicho por Dios a través de Moisés en las 10 palabras, o mejor conocido en los 10 mandamientos, de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Ahora, en la carta a los Efesios se puede dividir de dos formas, pero nada más me voy a ubicar en la segunda parte, que es donde Pablo quiere mostrar y dar una enseñanza acerca de las responsabilidades domésticas, de los códigos domésticos. Es decir, el apóstol Pablo quiere dar una enseñanza tanto a la familia, pero esta enseñanza es un poco sintética, es decir, que nada más Pablo pudo escribir lo esencial. Por eso que en las 2 semanas anteriores que se han hablado acerca y dando consejos a los esposos, el rol de los esposos y el rol de las esposas, se ubicaron en el capítulo 5 de esta misma carta, que son los deberes conyugales. Pero en este capítulo 6, el apóstol Pablo se está introduciendo la enseñanza y unos mandatos hacia los hijos. Ahora, veamos en el versículo número 1. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Cuando dice la palabra acá, hijos, es muy diferente a la cultura que había en este entonces en el Nuevo Testamento, como en la conducta en la que nosotros estamos.
En la cultura del Nuevo Testamento se utilizaba la figura patriarcal. Es decir, cuando se mencionaba la palabra hijos, también se estaba refiriendo a las mujeres, o sea, a las hijas. Por esa razón usted nunca va a encontrar, es rara la ocasión que podemos observar en la Biblia que haga mención de hombres y mujeres, hijos e hijas, jovencitas, jovencitos. No, sino que solamente cuando se menciona la palabra hijos, también se está refiriéndose también a las mujeres. Entonces dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Otra conducta o otra cultura diferente a la que nosotros tenemos. Cuando se menciona acá la palabra hijos, obedezcan a nuestros padres, estoy el 100% seguro que la mayoría de los que estamos acá presentes, este pasaje se está refiriéndose solamente al movimiento juvenil, a los que estamos solteros. Pero en la cultura del Nuevo Testamento y en la Biblia, en toda la Biblia completa, no es así. Una persona obedecía a sus padres hasta llegar a la edad de 50, 60 años y siendo casado. No solamente cuando era joven y cuando era un soltero, sino que en esta cultura, en el Nuevo Testamento, la persona obedecía a sus padres hasta que llegaba hasta los 50, 60 años, porque ya a esa edad era muy difícil de que una persona tuviese viva a sus padres. Pero ni aún a esa edad siempre ellos obedecían a sus padres. Muy diferente a la cultura de hoy. La cultura de hoy, en la misma semana en que se va a casar, ya como que con la obediencia al padre, ya se rompe. Y como ya soy casado, ya pronto me voy a casar, entonces ya nunca más voy a obedecer a mis padres. Pero ese no era el mandato, no es el pensamiento de Dios. Si usted se fija en el Antiguo Testamento, la orden que da Jacob a sus hijos: el día en que yo me muera, dice, y Jacob y sus hijos estaban en Egipto, quiero que me lleven mis huesos, mi cuerpo, hacia el lugar donde están descansando mi padre. Y los hijos así lo hicieron. No lo sepultaron en Egipto, sino que tuvieron que llevarlo. Eso indica y recalca cómo de lo que yo le estoy diciendo es así: que los padres, que los hijos, a pesar de la edad, siempre tienen que obedecer a sus padres. Incluso hay hijos que sus padres se han muerto, y yo he escuchado personas que dicen: en memoria de mi madre, que ya no está, voy a seguir el consejo que ella me dio. Yo he escuchado personas que dicen: mi mamá me dijo y me dio un consejo antes de morirse: hijo, cuidadito, y ustedes me van a entender lo que yo voy a decir, cuidadito, vaya a dejar hijos regados, porque yo no quiero que mi sangre ande rodando por todos lados. Y hay personas que así dicen: en honor al consejo y al mandato que mi madre me dio, voy a honrar la memoria de ella. Y ya no están con ella, pero le obedecen. Y ese es el mandato de Dios. Ahora, y aquí nos da una razón en el versículo 1, en la parte B. ¿Por qué debemos de obedecer a nuestros padres? Y aquí nos da la razón: porque esto es justo. Y usted sabe, y lo voy a volver a repetir, que uno de los principios de Dios es que Él es justo. Él aborrece la injusticia. Por eso que Dios siempre, cuando alguien se porta mal, Él siempre le pasa la factura. Por esa razón es que acá Pablo dice que es justo obedecer a nuestros padres. ¿Por qué? Porque
Por ellos, nosotros les debemos a ellos la vida. La primera persona que nos vistieron cuando éramos bebés eran ellos. Ellos eran los que nos aseaban cuando nosotros no podíamos. Por ello nosotros comemos los consejos y algunos el estudio. Pero puede haber ocasiones que usted podrá decir, pero todas las cosas que usted ha dicho, yo nunca las viví. Algunos han de decir, mi padre me abandonó cuando yo era un niño. O algunos dirán, yo nunca conocí a mi padre, sino que yo me crecí, incluso dirán algunos, yo no me crecí con mi mamá, sino que yo me crecí con una tía, o con una abuela, o con mi abuela. Y en ese caso, ¿cómo puedo hacer? Van a decir algunos, porque a ellos no le debo la vida, sino que a la persona con la cual yo crecí. ¿Qué creen que pueda suceder en ese caso? Que aunque ese tipo de personas los haya abandonado, siempre debemos de obedecerle, porque así se estará cumpliendo lo que Dios ordena, obedecer. Aunque ellos, quizás algunos se han portado mal con sus hijos, pero los hijos siempre deben de guardar el respeto y obedecerles. Cuando se persiste una desobediencia a los padres, se experimenta un profundo descontento. Incluso cuando el hijo recibe la ordenanza de un padre y esta ordenanza es errónea, porque a veces nosotros de hijos somos expertos en cuando los padres nos dan una orden, nosotros medimos y pesamos. Bueno, si me favorece, lo voy a obedecer. Y si no, pero que no me conviene. La orden es orden. En el grupo militar, en el ejército, un soldado debe obedecer a su capitán, le guste o no le guste. Tiene que obedecerla. Y si un soldado se rehúsa a no obedecer a una orden de su superior, inmediatamente viene la disciplina. Ahora, en el caso en la familia, el hijo debe obedecer una orden, aunque el padre esté equivocado. El padre siempre, el joven debe de obedecer. Porque si no, porque al obedecer y la orden es errónea, siempre está bajo el hijo, está bajo la aprobación de Dios. Hermanos, la obediencia nace en la casa. Cuando un creyente en una iglesia, cuando un cristiano en una iglesia es desobediente hacia los líderes, hacia el pastor, hacia Dios, fácilmente se puede medir. Es porque en la casa siempre fue desobediente. Pero cuando un hijo es obediente a sus padres, en cualquier lugar que vaya, a su trabajo, en la iglesia, en cualquier área de la sociedad, siempre va a mostrar obediencia y sujeción hacia sus autoridades. Y más adelante dice que todo eso se debe de hacer para que nos vaya bien en la vida. Y ahí se está diciendo, para que en cualquier área de la vida yo practique la obediencia. Y luego continúa en el versículo siguiente: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Estas son palabras de Dios dichas en el monte Sinaí. Se encuentra en Éxodo 20:12. Y luego en otra ocasión se vuelve a repetir en Deuteronomio. Y se vuelve a repetir en Deuteronomio porque el pueblo de Israel ya estaba a punto de llegar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán.
Entonces, ¿por qué fue necesario volver a decir la ley? Porque la nueva generación que existía en ese entonces no conocía mucho la ley. Y por esa razón Moisés tuvo que volver a repetir la ley, porque la nueva generación poco la conocía. Por eso es que acá se vuelve a repetir y Pablo se los dice, se lo repite. Y otro motivo por el cual Pablo les dice a los de Éfeso sobre esto de honra a tu padre y a tu madre, es porque en ese entonces no existía como nosotros lo tenemos el Antiguo Testamento. Si es posible, en cada casa de San Miguel hay una copia de la Biblia, pero en este entonces no existían. Cuando iban a la sinagoga, hasta entonces ellos podían escuchar un poco de la ley, no toda la ley, sino que un poco. Y aquellas personas que tenían acceso a la ley tenían solamente al menos 3 o 4 libros del Antiguo Testamento, pero la mayoría no tenían una copia de la ley. Por eso que Pablo les dice a ellos y les da esta orden y se les repite que honre a su padre y a su madre. Ahora, ¿qué significa honrar? ¿A qué se está refiriéndose? Existen muchas definiciones y quizás usted pondrá la suya, la que usted cree que es la palabra honrar, pero es que los padres se sientan orgullosos de uno. Incluso poder velar por ellos cuando nosotros no podíamos, en nuestro entonces, cuando éramos pequeños, no podíamos valernos por sí solos. Incluso Jesús volvió y repitió estas palabras: honre a su padre y a su madre, que se encuentra en Mateo 15, que es cuando habla Jesús en relación a la ofrenda. Y Jesús le repite y les dice que honre a su padre y a su madre, así como lo dice la ley. Pero acá hay una razón. ¿Por qué? Porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Al desobedecer y al deshonrar, pagaremos lo que nosotros hayamos sembrado. Acá en la iglesia hubo una pareja de matrimonio que ellos tenían como unos 5 o 7 hijos, y de esos 5 o 7 hijos, como a 3 hijos ellos tuvieron que sepultarlo. Algunos hijos se lo mataron por andar en malos pasos. Incluso hubo uno que llegó borracho a la casa y el hijo andaba su propia arma, y con esa misma se dio él. A 3 hijos tuvo esta pareja de matrimonio, tuvo que sepultar a 3 hijos. Mira, hermanos, bueno, esto sucede en cada mes. Incluso yo lo he dicho, cada vez que cuando un padre o una madre cumple años, aquellos que manejan las redes sociales siempre colocan una foto, ¿verdad?, de la madre o del padre, y dice: feliz cumpleaños, papito, mamita, te deseo lo mejor y que tengas muchos años más y que Dios me permita tenerte por muchos años. Amén, está bien. Pero para que un padre llegue a una longevidad de años, es portándose bien con ellos, no dándoles problemas. Aquí les va un ejemplo. ¿Ustedes creen que una madre o un padre no sufre cuando un hijo o una hija se va de la casa? Mi papá tiene un familiar que mi papá estaba pequeño y él me lo cuenta. Y él dice que una mañana se levantó mi abuela. Bueno, y estaban todos los hijos despiertos, ¿verdad? Y el caso es que no aparecía una tía.
Bueno, y fulana, dijo, y fulana, y aquellos callados, ¿verdad? Todos los demás, calladitos, y ya sabían. Bueno, y fulana, decían. Bueno, hasta que uno de los mayores tuvo que decirlo. Fíjate que fulana se fue no sé a qué horas eran, pero se fue a medianoche, más o menos, con chamba. Cuando digo chamba no es con trabajo, sino que con Salvador. Se fue. ¿El qué?, dijo mi abuela. Y se pone a llorar. Dice mi papá estaba bien pequeño, dice él, como unos 6 o 7 años. Y se pone a llorar mi abuela, porque se había ido. Y como en ese tiempo no habían teléfonos, ni nada, una semana no sabía nada de ella. Allá por la semana venía apareciendo mi tía con una canastada de pan para congraciarse y para cubrir el error que había cometido. No sé qué pasó, si le dijeron algo o la castigaron, pero ese tipo de casos reducen de años de vida a los padres. Porque, hermano, no cualquiera se aflige, Y no solamente cuando es el caso del papá o la mamá de la joven, o sea, de la mujer, sino que también del joven, del hombre. Porque habrán casos que van a decir algunas madres: ¿y con quién se fue a meter ¿Con qué familia? Si ahí todos son pistoleros. Entonces, la madre al hijo lo hace muerto. Y también la madre sufre y no duerme con tranquilidad. No, hombre, si a esta familia, ese señor a cada hijo le ha dado una pistola, ya me mataron al hijo. Cualquier persona sufre. Ahora, cuando mi tía llegó ya a una avanzada edad, hace como 7 años, le contaron la historia de lo que había dicho mi abuela, lo que habían dicho todos. Y cuando le dijeron: fíjate que mi abuela cuando mi mamá se dio cuenta que vos te habías ido, le dice, se puso una gran llorada, dice. Pobrecita, dijo ella. Pero en el momento que ella se fue, no dijo eso. No se puso a pensar: qué barbaridad, qué va a decir mi mamá, se va a afligir. En el momento no. Más rápido se fue. Pero ya después ya le dio lástima a la señora. Pero cada problema que un hijo tiene y se mete a problemas con sus padres, eso va reduciendo los años, las aflicciones. Más si la madre o el padre padece de hipertensión o del corazón, del azúcar y cualquier enojo, pero de esos problemas, de los grandes, se aflige la señora y más rápido se va a morir. Ahora, está bien colocar las palabras, ¿verdad? Y desear lo mejor para nuestra madre y que tenga muchos años más de vida. Pero jóvenes, no le demos problema a nuestros padres. Si queremos que ellos vivan más tiempo, no le demos problemas. Habrá momentos en que quizás usted se pueda enojar porque es que mi padre no me comprende, dice. Mi madre no me entiende. Aunque usted diga eso, aguántese. Si usted quiere ver a su mamá o su papá de 90 años. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando suceden problemas, los padres rápido se mueren. El ejemplo que yo le puse de la pareja de matrimonio que aquí hubo, que tuvieron que enterrar a sus 3 hijos. Y los señores, los hermanos rápido se murieron, bien joven. Primero murió el hermano y al año murió la señora. Y qué triste es, hermanos, que existan hermanos acá en la iglesia y que nosotros le tengamos cariños a ellos y que ellos no dejen ningún retoño acá en la iglesia. Aquí hay hermanos que se han muerto, hermanas que se han muerto, pero han dejado aquí a un hijo o una hija. Y cada vez que vemos a este hermano, dice uno: ya va el hijo de la hermana fulana. Entonces se nos viene el recuerdo. Entonces,
para que existan estos ejemplos, para que existan buenos hijos, debemos de obedecer a los padres. Aunque nosotros a veces sea un poco molesto. ¿Ustedes creen que en el Antiguo Testamento se nos habla acerca de uno de los jueces? Eran como 15 jueces, pero había uno de los jueces de Israel que era guerrero. El nombre de él era Sansón. Ya muchos conocen la historia de Sansón, incluso los niños. Es un poco interesante esta historia. Pero ¿qué era el consejo que le daba a su madre? Bueno, sus padres también, bueno, el papá. ¿Cuál era el consejo que le daba? Sansón tenía una debilidad. Era fuerte externamente, pero en su interior era débil a las mujeres. Y no le gustaba a las mujeres de las hijas de Dios, o sea, de Israel, sino que le gustaban las mujeres de los enemigos, específicamente de los filisteos. Y tanto que le rogó la mamá a Sansón para que no se fuera con una mujer de los filisteos. Incluso la Biblia dice que Sansón rogó a sus padres para que fueran a pedir a una de las filisteas, porque en la cultura hebrea del Antiguo Testamento así acostumbraban. Cuando un hijo le gustaba a una joven, venían los padres del joven, o sea del varón, a pedir la mano a la joven. Entonces cuando Sansón le dice eso a sus papás, que por favor fueran con él a pedir a una filistea, a una mujer filistea, los padres rehusaron. ¿Acaso no hay hijas, le dicen, de Israel? Y en nuestra ocasión sería, ¿acaso cuando un hijo quiera establecer un noviazgo con un inconverso o con una inconversa, ¿acaso no hay mujeres, hombres en la iglesia? No, es que los de la iglesia son bien lentos, dicen algunas. Pero Sansón eso mismo dijo: no me gustan las de Israel, dijo, me gusta más esta filistea. Pero Sansón no veía, o sea, cuando Sansón vio a una mujer filistea, no la vio porque, qué bonito ora, le teme a Dios, sino que él miraba con otros ojos, miraba el cuerpo de la mujer, le agradaba, pero no miraba su interior, porque era temerosa, a él no le importaba. Pero una madre y un padre sufren cuando sus hijos se casan con un inconverso. Una pariente de mi mamá, así le sucedió. Ella había nacido en un hogar cristiano. Esta joven había nacido en un hogar cristiano, pero se casó con un inconverso. Y como no sé a los cuántos días después de haberse casado, allá venía llorando. Bueno, ya que venir, le dijo a la mamá, es que fulano me pegó, le dijo. ¿Ya qué venías a hacer?, le dijo. No, que mire, que no sé qué, me pegó, que llegó borracho, le dijo. Váyase otra vez, le digo, eso fue lo que buscó. O sea, la señora se paró fuerte. Pero yo me imagino que esta señora, esta madre, también sufrió. Cualquier padre y madre sufre cuando uno de sus hijos no obedecen a lo que la palabra de Dios dice, que no nos unamos con yugo desigual. Porque después vienen las quejas, después vienen los problemas, y hay madres que no duermen. Hay padres que no duermen porque a su hija la golpea el hombre, que es inconverso. No, dicen algunas, es que allá después se va a componer, dicen. Pero no se confíe, que será muy difícil.
que se pueda componer esta persona. Ahora, todos estos ejemplos que yo le he dado, todas estas consecuencias que les he dado, que al desobedecer y al deshonrar, quita el orgullo a nuestros padres de nosotros. O sea, ellos no se sienten orgullosos de nosotros, lo deshonramos. Y cuando ellos lleguen a viejo, así como ellos se encargaron de hacernos todo, de darnos la comida, de vestirnos, después eso cambia. Y luego vienen los hijos a hacer lo mismo que los padres hicieron con nosotros cuando nosotros no podíamos. A eso se está refiriendo también la palabra de Dios cuando dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Para qué dice? Para que te vaya bien. ¿Y quién no quiere que le vaya bien en la vida? Nadie se casa para que le vaya lo peor. Yo me caso para ser el hombre más arruinado del mundo. Nadie dice eso. Todos se casan para ser felices. Todos compran una casa para sentirse cómoda. Nadie compra un carro para después venderlo tribarato. Nadie dice eso, sino que para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra, porque así como nosotros cultivamos, así mismo cosechamos. Así es que, hijos, honremos y obedezcamos a nuestros padres, porque esto es justo.